¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en otra emisión más de la Chapucero Network aquí en la Ciudad de México con su amigo Arturo Pavón. Y está conmigo ahora José Manuel Fuentes, ya lo conocen ustedes. Mi estimado José Manuel, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí contigo en una, pues mediodía, ¿no? De charla, de analizar pues lo que está pasando actualmente en México, que, híjole, no es cualquier tema, la detención de Ovidio Guzmán. Exactamente, sí, es lo del momento, lo que escuchamos que desde la madrugada se dio pues la detención de este personaje que lamentablemente hace como 4 años había sido detenido, pero pues en una estrategia de evitar muertes innecesarias, pues se le tuvo que dejar libre, una especie de vive ahora y lucha después, pelea mañana. Eso es lo que hizo el gobierno. Yo creo que ahora ya lo vieron mucho más accesible el poder llegar hasta él, detenerlo, aunque pues nos han llegado muchos videos, muchos testimonios de gente que está allá, donde dicen que bueno, pues hay grupos armados que incluso han asaltado el mismo aeropuerto de allá de la ciudad de Culiacán, pero no, también nos están diciendo que ya Ovidio ya se encuentra aquí en la Ciudad de México. Se va a hacer una conferencia de prensa que yo los invito a que pues vean la transmisión o la retransmisión en su caso de la conferencia de prensa para que pues el mismo personal del Gabinete de Seguridad del presidente López Obrador pues darle explicación de qué fue lo que sucedió y que se acabe con todos los rumores que se dicen, si hubo pues incendios en autos, que les quitaron a particulares sus autos para quemarlos, trailers también quemados, y que hay pues mucha desorientación o que hay amenazas por medio de las redes sociales de que van a ir sobre la población civil para vengarse de esta detención. Entonces pues estén ustedes atentos, por favor. El Ejército, la Guardia Nacional, Marina ya están en el lugar y de ninguna manera se va a desproteger a la población civil. Así que lo que sí recomendamos es que se queden en casa, atentos a las noticias, no se asomen por las ventanas hasta que las autoridades pues ya les puedan dar pues la seguridad de que están libres de peligro. ¿Cómo ves esta detención? Pues mira, la veo muy delicado, el asunto es muy delicado, es muy complejo, tiene tintes geopolíticos. Como ustedes saben, pues yo me dedico a analizar la geopolítica. Esta detención tiene tintes geopolíticos. Primero hay que irnos de lo general a lo particular, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel? Protección Civil y los comités comunitarios de protección civil realizan acciones de reducción de combustibles en carreteras y espacios urbanos. Mantén limpios terrenos baldíos. Coordínate con autoridades de tu localidad. Evita multas y sanciones. Cualquier emergencia, repórtala al 911. Sistema Estatal de Protección Civil, Gobierno de Chiapas. Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama y representa la estrategia de seguridad de Barack Obama. ¿Cuál es esa estrategia estadounidense? Pues detener las cabezas de los grupos delictivos, como lo hizo Ronald Reagan en su momento, también el mismo Barack Obama, George W. Bush, etcétera. O sea, esa es la estrategia que ha aplicado Estados Unidos desde que se inicia la guerra contra las drogas. Pero lo que vemos aquí es de que esta detención será a 4 días de que venga el presidente Joe Biden con motivo de la cumbre de los líderes de América del Norte, los 3 amigos, que por cierto esta cumbre pues se suspendió durante la era de Donald Trump, porque pues Donald Trump no le interesaba manejar el tema del Tratado de Libre Comercio, que él quería modificarlo, y entonces se dejó de llevar a cabo pues, esta cumbre, ¿no? Entonces vemos que Biden va a venir. También se estaba diciendo que Biden iba a visitar la frontera. Sabemos que la frontera es parte de una herramienta política para ganar elecciones, para ganar aprobación, para la guerra política entre republicanos y demócratas, ¿no? Entonces, vemos que la estrategia de seguridad de López Obrador es diferente a la de Estados Unidos. Ha cambiado de manera sustancial. Ya no es el plan Mérida que llevó a cabo Felipe Calderón, sino es el plan bicentenario. O sea, ya es diferente la manera de llevar a cabo la estrategia de seguridad. Es atender de raíz las causas. Las necesidades económicas de la gente, ¿no? Sí. Y de esa manera atender las raíces de lo que provoca que la gente
pues migre o que se una a las fuerzas delictivas. El plan Mérida era denos dinero o denos armas, más bien denos armas para combatir al narcotráfico, que la verdad pues de eso no sirvió nunca de nada, fue una pifia nada más todo eso en el tiempo de Calderón. Y como decías tú, a 4 días de que venga Biden, acabamos de recibir la notificación de que ya anunció una alerta para todos los que visiten la zona de la franja fronteriza, porque no nada más es Culiacán, sino también lo que es Baja California, lo que es Nuevo León, lo que es sobre todo acá Ciudad Juárez, la lucha armada contra pues los narcotraficantes, pues a lo mejor puede intensificarse. No es la idea de la cuarta transformación, porque como dice el presidente, no se combate fuego con el fuego, pero en esta situación, si hay que defender a la población civil, sí se va a tener que utilizar la fuerza pública. Y claro, o sea, se tiene que utilizar la fuerza pública si es necesario, pero primero, como tú bien dices, es proteger a los civiles. Pero yo creo que lo que es importante es identificar que estos grupos, tanto como el Cártel de Sinaloa, como los Zetas, todos estos grupos que los han analizado de manera errónea, porque por ejemplo tenemos el caso de Anabel Hernández, sí, que lo analiza como una novela de narcotráfico, ¿no? En sus libros, Los Señores del Narco, en el del Traidor, Anabel Hernández trae una postura y le da de cierta manera pie a la narrativa estadounidense, ¿no? De estos grupos, cómo viste estos grupos, y es la narrativa que Estados Unidos quiere que sepamos de los grupos del narcotráfico. Incluso es un error verlos como grupos de narcotráfico, porque estos personajes ya no se manejan nada más con tráfico de drogas, sino ya son como corporaciones estos grupos, sí, trafican armas, aguacate, gasolina, o sea, ya son corporaciones estos grupos. Y se acompañan de profesionistas más bien, de profesionistas en administración, Sí. Son ingenieros químicos también, ingenieros estructurales, todo eso para poderlos, incluso hasta abogados, para poderlos defender, sacarlos de la cárcel. Sí, ya tienen toda una corporación de equipos de profesionistas. Y además, vale la pena, estimado Arturo, mencionar que estos personajes, incluso, como bien dices, tienen incluso estudios de administración, Sí. están capacitados, o sea, esa narrativa de que son ignorantes, de que traen un sombrero, No, eso ya no. es una No. narrativa que se fue creando durante la época de Carlos Salinas de Gortari, con los narcocorridos, con las narconovelas, etcétera. O sea, es una narrativa que nos quieren hacer creer para que no sepamos qué hay detrás de todos estos conflictos. O sea, Sí. sabemos que, y mencionabas el caso de Ovidio hace 4 años, esta detención que después ya se tuvo que librar este personaje, dio a pie a que Estados Unidos trajera la narrativa de llamar a estos grupos como terroristas, o sea, catalogarlos como Sí. terroristas. El objetivo de Estados Unidos siempre ha sido ese. Estos personajes, ¿cómo surgen? Porque realmente esos personajes surgen por una necesidad de control geopolítico. Y esta fórmula no es nueva, la vimos en el Oriente Medio, con los grupos extremistas islámicos. Si tú relacionas a los grupos extremistas islámicos y a los del narcotráfico, son semejantes. Lo que puede cambiar con los grupos extremistas es que el conflicto es religioso, trae tintes religiosos. Pero aquí lo han tratado de vestir de acuerdo a la religión. Pero, ¿por qué crean estos grupos? Para generar terror en zonas geoestratégicas. ¿Por qué están en Sinaloa? ¿Por qué están en Sonora? ¿Qué pasó con los de Barón? Pues en donde hay litio. ¿Qué pasa en Sinaloa? Hay minerales, hay minas. En Sí. Guanajuato hay oro, en Guerrero hay oro, hay litio también. O sea, están estos grupos en lugares estratégicos en donde están las minas. ¿Y qué hacen estos grupos? Pues generan terror a la población. Si la población se quiere manifestar en contra de las mineras que se están quitando territorio, terrenos, no se pueden manifestar porque estos grupos ejercen violencia, matan, asesinan, cuelgan personas. O sea, son grupos que generan terror a la sociedad. Yo considero, y esto lo digo con un sustento teórico de varios expertos en materia,
como la doctora Guadalupe Correa Cabrera, que mencionan que incluso hay una guerra civil en América Latina, Sí. en México también, porque es el Estado contra estos grupos. Pero ¿por qué estamos en una guerra? Porque la desató prácticamente Vicente Fox y Felipe Calderón. Sí. O sea, ellos desataron ese conflicto gracias a las instrucciones de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho que ver en esto. Hay que recordar que la guerra de las drogas inicia prácticamente durante la época de Richard Nixon y luego de Ronald Reagan, con el objetivo de ya tener un nuevo enemigo en la zona. Ya no es el comunismo radical, ya no es el Sendero Luminoso en Perú, No. o las FARC, ¿no? En Colombia, o zapatistas. No, ahora el enemigo a vencer es el narcotráfico. Pero ¿por qué tanto descontrol en estos momentos? No es culpa del acuerdo de transformación, porque eso es lo que han querido vendernos, esa narrativa de que es el gobierno de la 4T, es el responsable. No, lo que pasa es que venimos de una estrategia fallida, una estrategia mal planteada, porque incluso los personajes que debieron acabar con eso son parte de este problema. Tenemos el caso de Cárdenas Palomino, tenemos el caso de Genaro García Luna, tenemos varios funcionarios que han sido cómplices de este problema. Ahora, no estoy diciendo que sean cómplices del narcotráfico, pues yo no considero que ellos sean cómplices, al contrario, ellos son los que los controlan. Los controlan, sí, porque el Estado tradicionalmente es el que había controlado a los grupos delincuenciales y a contrabandistas y a los que sembraban marihuana o amapola en los años del neoliberalismo. Era el PRI el que administraba a esos grupos, los controlaba. Pero cuando llega el PAN al poder con Vicente Fox, le dice el PRI, ¿sabes qué? Mira, ahí te va todo este paquetito. Y Fox, como no sabía ni qué onda, digo, está deschavetado, pero antes estaba más o menos lúcido, pero no se quiso aventar, no quiso administrar el control de los grupos delincuenciales. Entonces, los grupos delincuenciales, al no tener a un depredador como el PRI para controlarlos, ¿qué fue lo que sucedió? Pues entonces ya cada quien quiso hacer su cártel y entonces empezaron a surgir todos esos grupos. Vicente Fox se lava las manos, entra Calderón con García Luna, que García Luna le hace ver que hay un gran negocio detrás de eso, porque dice, hacemos como que luchamos contra todo el narcotráfico, pero realmente controlamos a un grupo, mientras el otro trafica y nos da ganancias económicas. Por eso sí, efectivamente, García Luna no se ponía a sembrar amapola ni marihuana, pero sí era el que controlaba y empezaba a cobrar. Ese es el gran problema. Y ahora, pues bueno, ¿cómo se va a controlar esto de Ovidio? Ya está, por lo que sabemos, ya está en la Ciudad de México. Se va a dar la rueda de prensa, hay que estar atentos a ver qué es lo que se dice. Por lo pronto, sí, lo que recomendamos es prácticamente estar resguardados en sus casas a nuestros. En minutos el fuego puede acabar con cientos de hectáreas de vegetación y especies animales. 9 de cada 10 incendios forestales en el país son provocados intencional o accidentalmente por las personas. No realices quemas. Las condiciones atmosféricas adversas pueden generar que un fuego se salga de control. En Chiapas, trabajamos en la prevención y reducción de riesgos. Si detectas algún incendio, repórtalo al 911. Sistema Estatal de Protección Civil, Gobierno de Chiapas. Que ya hemos estado comentando. Y yo creo que ya era momento de que se hiciera algo así, no porque el Estado quisiera atacar al grupo, sino más bien también tenerlos controlados, localizables y en un momento dado poderlos pescar, como se dio en esta ocasión. La vez anterior no se pudo, ahora sí se pudo, pero ya no se puede dejar ir. Lo que pasa es que estos grupos están armados, lo vimos en el video que me estabas mostrando hace rato. Parecen que ya son parte del ejército, o sea, están tan armados que parecen elementos de seguridad, o sea, sí. Pero ¿quiénes son los que están armando? ¿Quiénes son los que los están armando? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo es posible que tengan mejores armas que el ejército? O sea, ahí tiene mucho que ver las empresas que venden armas. Por eso son importantes las demandas que está haciendo México a las empresas de armamento, que venden armamento. Sí. Porque esas armas son utilizadas por estos grupos. Ahora bien, el gobierno estadounidense y mexicano tienen la tecnología para detectarlos.
aquí el problema es que forman parte del problema. Sí, hay mucha corrupción aún y se tiene que limpiar poco a poco, pero sí hay que tener ya con esta detención yo creo que va a ser determinante para que otros grupos delincuenciales ya sepan que no van a poder con el Estado mexicano, no van a poder seguir generando violencia como lo viene haciendo el Cártel Jalisco, nueva generación, que se sienten los dueños de México. La verdad es que yo creo que esto ya se está acabando, van a ser aniquilados como se acabó con parte de la mafia de Estados Unidos, como se acabó con grupos delincuenciales en Colombia, que sigue habiendo, pero vaya, ya le tuvieron que bajar porque ya no pueden crecer, porque no pueden llegar a ser Estado los mismos delincuentes, ¿no? Que eso, o sea, imagínense que no hicieran nada el gobierno y dejarlos crecer, pues ¿quiénes serían el Estado? Serían ellos los dueños, el gobierno. Así que pues no podemos caer en esa situación. Y bueno, ahorita lo que estamos viendo ya en vísperas de que viene el presidente Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, vemos que ya están armando aquí, les voy a cambiar la camarita para que vean ustedes, ya están poniendo vallas todo alrededor y seguramente todo lo que es el primer cuadro de la ciudad va a estar cerrado por cuestiones de seguridad. Recuerden ustedes que son muy quisquillosos los del servicio secreto estadounidense y van a tratar de proteger lo más posible a Joe Biden con sus estrategias de traer varios monstruos, ¿no? Como les dicen, o bestias, como le dicen al carro, que son varias limusinas iguales, no se sabe en cuál viaja el presidente, con muchas camionetas y mucho personal de seguridad. No llega al AIFA porque también sería muy complicado traerlo por tierra desde allá, desde Tenayuca hasta acá, hasta la Ciudad de México. Sería muy complicado para la estrategia de seguridad de Biden. Justin Trudeau, bueno, no tiene tanto problema, él sí aceptó llegar a AIFA y es muy buena noticia. Entonces, para todos los que tengan algo que ver aquí en el Zócalo, recuerden que pues va a estar cerrado. Yo creo que nada más termina la vendimia de hoy en la noche por la cuestión de los Reyes Magos y se cierra completamente. De hecho, la feria va a ser desmontada, me parece que ya el sábado. El sábado se desmonta y todo esto debe quedar libre para la visita de los presidentes, el presidente Biden y del primer ministro Justin Trudeau. Y pues nosotros seguimos aquí, a ver, sí, dime. Incluso estoy actualizando información, por ejemplo, la prensa internacional traen las notas de en México capturan a hijo del Chapo Guzmán, abaten al fugitivo el Neto, también me están mencionando mucho lo del Neto. Ya fue abatido el de allá de Nuevo León, el que se escapó, recuerdan ustedes, también ya fue abatido, todavía se capturó con vida, con heridas, pero ya en el traslado a un centro de detención y a su atención médica, pues falleció por las heridas que tenía, ¿no? Él repelió a los soldados y a la Guardia Civil, no le importó su vida. Ya me voy, abuelo, a quemar el terreno para preparar la siembra. ¿Ya te informaste para no provocar un incendio? No, abuelo, aún no. Lo mejor es evitar quemar y si recurres al uso del fuego, hay que avisar a las autoridades. En tus manos está conservar la riqueza de nuestras tierras. Sistema Estatal de Protección Civil, Gobierno de Chiapas. Iba herido, pero ya por consecuencia de esas heridas, pues ya falleció en el traslado. Así que, pues, esto es importante también mencionarlo, el abatimiento o la eliminación del Neto, que, miren, yo, con perdón de los luchadores de los derechos humanos, pero yo creo que no se perdió gran cosa al morir este señor, y al mismo tiempo, en la madrugada, se logra someter a Ovidio y, por lo que sabemos, ya se encuentra en la Ciudad de México. Así que cualquier lucha que quieran hacer o cualquier desmán que quieran hacer los grupos delincuenciales allá en Culiacán, pues ya está por demás y seguramente también las Fuerzas Armadas ya tienen controlado todo ese aspecto de la violencia allá. También están informando de que todavía hay actos de violencia en Culiacán, o sea, todavía hay violencia, ahorita no es recomendable que salgan, o sea, sí. Ahorita hay que seguir atentos de lo que diga el gobierno estatal también. Claro, sí, aquí pues sí hay que seguir las indicaciones, es por el bien de la sociedad, es por el bien de la gente,
Esto, si se tuvo que hacer de esta manera, pues es porque no quedaba ya de otra. Ustedes saben que la Cuarta Transformación no es partidaria de combatir la violencia con violencia, más bien se tuvo que controlar también para ya terminar con ese reinado de los chapos allá del cártel de Sinaloa, allá en Culiacán. Por ejemplo, el gobernador Rubén Rocha Moya, el gobernador de allá de Sinaloa, dice: he sido informado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que las Fuerzas Armadas Federales efectúan desde la madrugada este jueves un operativo en la sindicatura de Jesús María, municipio de Culiacán. Eso es lo que escribe en su cuenta de Twitter. Ajá. El gobernador de Sinaloa. Y continúo leyendo: ello ha dado lugar a algunos eventos violentos en la capital y otros lugares del estado. Será la propia autoridad federal quien informe de los resultados de dicho operativo una vez que concluya. Continúa: reitero a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y resguardar en tanto no concluyan las acciones. Por otra parte, también dice esto ya no, ya cerró. Ok, bueno, pues ahí está el informe del gobernador a la sociedad, que pues se resguarden. Ahorita no es conveniente salir, tengan mucho cuidado y también tengan mucho cuidado de la infodemia que se va a dar seguramente a raíz de esa detención. No dejen no dejen de enterarse a través de los medios de YouTube, de todos nosotros, que les llevamos lo que es la verdad, lo que es real, no con los medios tradicionales que seguramente van a estar ocultando algunas cosas o las van a distorsionar. Y no se pierdan también mañana la mañanera, seguramente también habrá información muy importante. Y recuerden, la mañanera es la única fuente de información que es realmente del Estado y que nos va a decir la verdad en todo momento. Todo lo que ustedes lean, oigan o vean allí en los medios tradicionales seguramente ya está tocado por algún interés. Y yo también, te quería comentar, perdón por la interrupción, pero quería comentarte que ahorita en estos momentos no tarda en salir Anabel Hernández, los expertos, a decir que el gobierno de México está favoreciendo estos grupos. Cuando lo capturan y lo liberan, dijeron que fue un error, que cómo es posible, que son cómplices del crimen organizado. Ahora que lo detienen, también es cómplice. También es cómplice y además atenta contra la vida de los civiles. O sea, van a empezar con una narrativa. ¿Por qué? Porque es parte de la narrativa estadounidense. ¿Cómo hay que combatir a estos grupos? Y esto lo está planteando el gobierno. Ajá. Hacerlo a través, primero, de mandar a las empresas que venden armas y además tocarlos por la UIF, por la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, ahí es donde les deben de dar en el clavo, porque con el dinero es con lo que se mueven. Claro. No es combatir y llegar y pum, las balas y con la metralleta, no, es combatirlos financieramente. Así es. Con las cuentas, de dónde viene. Sí, ahorcarlos económicamente. Exactamente. Ya con eso. Muy bien, amigos, bueno, pues esto ha sido un poquito más breve de lo normal, pero es que hay que estar listos para la información que vaya surgiendo y no se pierdan la información con Nacho, con Mauricio, aquí en el canal de Chapucero, también con don Ignacio Rodríguez Castro y mi queridísimo amigo Publio Romero. Muchas gracias a Emanuel, gracias a Martín, gracias a Fela y gracias también a Gaby y a todos los que hacen posible esta transmisión desde la Ciudad de México para la Chapucero Network. Muchas gracias, José Manuel. No, pues el placer es mío. Ándale pues, y sigan atentos a la información, está muy importante, y sobre todo pues a lo que viene la próxima semana con la visita de los líderes de América del Norte. Nos vemos, hasta pronto.